El reloj de pared del despacho marcaba casi las 5 de la tarde. Tina Burns terminaba su jornada laboral organizando el último papeleo de su mesa. 20 años trabajando como contable para una de las mayores constructoras de la ciudad la habían vuelto meticulosa hasta el último detalle. Cada papel tenía su sitio, cada cifra debía cuadrar hasta el último céntimo. Su teléfono vibró justo cuando estaba cerrando la última carpeta. Tina miró la pantalla y vio el nombre de su vecina Nancy. Qué raro, pensó Tina, porque Nancy no solía llamar en horas de trabajo. Una sensación de inquietud la hizo contestar rápidamente. ¿Tina? La voz de Nancy sonaba tensa. ¿Todavía estás en el trabajo? Sí, voy de camino a casa. ¿Ocurre algo? La breve pausa al otro lado hizo que el corazón de Tina latiera más rápido. Quizá deberías saberlo ahora, dijo Nancy bajando la voz. Hay una mujer en tu casa ahora mismo. La he visto entrar. Abrió la puerta con un código, como una casera. Tu Henry está en casa. Su coche está en la entrada. Tina se quedó paralizada y se acercó el teléfono a la oreja. ¿Estás segura?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Rubia, alta, con un traje azul. La había visto antes, delante de tu casa. Pensé que tal vez era pariente o amiga tuya, pero algo me hizo llamar hoy. Gracias, Nancy, interrumpió Tina, sintiendo que se le enfriaban los dedos. Apagó el teléfono y se quedó mirando el vacío. ¿Por qué no estaba sorprendida? ¿Por qué, en el fondo, había estado esperando esta llamada? Henry se había comportado de forma extraña en los últimos meses. Regresos tardíos del trabajo, llamadas misteriosas que atendía en el balcón o en el garaje, camisas nuevas que no se había comprado, el olor de un perfume que no era el suyo. Pero Tina no quería ver lo obvio. 15 años de matrimonio, una casa compartida, planes de futuro. Era todo una ilusión. Recogió sus cosas mecánicamente, se despidió de sus compañeros y subió al coche. Le temblaban tanto las manos que apenas podía poner la llave en el contacto. El trayecto a casa solía durar 20 minutos, pero hoy se le hizo interminable. Los pensamientos se arremolinaban en un caótico torbellino en la cabeza de Tina. ¿Podría tratarse de un error? Tal vez sea solo un conocido. Intentó calmarse, pero su voz interior le susurró. Lo sabías. Llevas mucho tiempo dándote cuenta. Cuando Tina giró hacia su calle, el corazón le latió aún más fuerte. No solo estaba allí el coche de Henry, sino que también había aparcado un sedán plateado desconocido. Aparcó un poco más lejos y se quedó allí sentada unos minutos, mirando su casa. Había una luz encendida en la ventana del segundo piso. Era el despacho de Henry. Tina respiró hondo y salió del coche. Las llaves tintinearon en sus manos cuando abrió la puerta principal. La casa estaba en silencio, pero se oían voces y risas en el estudio del segundo piso. Una risa de mujer, sonora y despreocupada. Tina subió lentamente las escaleras. Cada paso era difícil, como si caminara sobre el agua. Se detuvo en la puerta del despacho. Ahora oía las voces con claridad. «E imagina su cara cuando vea esto», dijo una voz de mujer, y volvió a sonar la misma risa. «Todavía no, Fiona», dijo Henry. «Tenemos que esperar al menos un mes». «Siempre eres tan cuidadosa», dijo la mujer llamada Fiona. «Eso es lo que me gusta de ti, entre otras cosas». Tina sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Le zumbaban los oídos. Recordó que hacía un mes había notado unos gastos extraños en su cuenta común, pero Henry se los había explicado como inversiones para el futuro. ¿Qué futuro tenía en mente? Sin pensarlo más, Tina empujó la puerta. La imagen que se abrió ante ella quedó grabada para siempre en su memoria. Henry estaba sentado ante su escritorio y una mujer alta y rubia estaba sentada en el borde de la mesa, con la pierna sobre la suya, seductoramente. Ella sostenía una copa de vino, del juego que Tina había recibido como regalo de sus padres en su 10º aniversario de boda.
Cuando se abrió la puerta, ambos giraron bruscamente la cabeza. Tina vio cómo la despreocupada alegría de sus rostros se transformaba en sorpresa y luego en otra cosa. Los ojos de Henry destellaron de miedo, que rápidamente se transformaron en frío cálculo, y el rostro de la mujer llamada Fiona se congeló con una expresión que solo podía describirse como de fastidio por la inoportuna interrupción. «Tina», empezó Henry, poniéndose en pie. Su tono era tan despreocupado como si pillarlo con otra mujer fuera lo más normal del mundo. «¿Quién es?», preguntó Tina, aunque ya sabía la respuesta. «Es Fiona, una compañera del trabajo», respondió Henry, pero sus ojos evitaron los de Tina. «Estamos hablando de un proyecto de trabajo». Fiona dejó lentamente el vaso sobre la mesa y se enderezó, curvando los labios en una pequeña sonrisa. «Encantada de conocerte, Tina», dijo en un tono que contradecía completamente sus palabras. «Henry me ha hablado mucho de ti». Tina se quedó quieta, sintiendo que algo se rompía en su interior. Miró a la mujer sentada en el borde del escritorio de su marido con tanta confianza como si tuviera todo el derecho a hacerlo. Miró el vaso de vino que tenía en las manos, a los papeles esparcidos por la mesa. No eran papeles de trabajo. Tina pudo distinguir el logotipo de su banco en algunos de ellos. «¿Qué son estos papeles?», preguntó, intentando que no le temblara la voz. «Solo algunas cosas financieras, nada importante», respondió él demasiado deprisa. «Mira, ya casi hemos terminado. ¿Por qué no nos preparas un café?». Aquello fue el colmo. Tina miró al hombre con el que había vivido 15 años y de repente se dio cuenta de que no le conocía de nada. «En mi casa, en mi mesa, con mi vino. ¿Y me pides que te haga café?». Su voz sonaba desconocida incluso para ella, fría y dura. Fiona se levantó de la mesa y cogió su bolso. «Quizá debería irme», dijo, pero no había rastro de vergüenza en su voz. Pasó junto a Tina, dejando tras de sí un rastro de perfume caro, y empezó a bajar las escaleras. «Yo te acompaño», dijo Henry rápidamente, y la siguió sin mirar siquiera a Tina. Al quedarse sola, Tina se dirigió a la mesa. El cajón donde Henry había escondido los papeles estaba cerrado. Intentó abrir los demás cajones, pero todos estaban cerrados. Del primer piso llegaban voces apagadas, seguidas del sonido de la puerta al cerrarse y el silencio. Tina se hundió lentamente en la silla de Henry, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Algo le decía que lo que había visto hoy era solo la punta del iceberg. Cuando Henry regresó al despacho, su rostro era impenetrable. «No es lo que piensas», empezó. Tina lo miró con una sensación nueva, una mezcla de dolor, rabia y repentina claridad. «¿En serio?», preguntó. «¿Qué es exactamente lo que pienso, Henry?». Él suspiró y se pasó una mano por el pelo, un gesto que a ella le había parecido tan atractivo antes. «Fiona es, en efecto, mi colega. Estamos trabajando en un proyecto importante y a veces tenemos que trabajar desde casa». «¿Y necesitas vino de mis copas de celebración para hacer tu trabajo?». Tina sintió que la ira sustituía poco a poco a la sorpresa. «Lo has entendido todo mal», dijo Henry, irritándose. «No voy a poner excusas para una reunión de trabajo en mi propia casa». Tina se levantó de la silla y se acercó a él. «Dime la verdad, Henry. Por una vez en tu vida, dime la verdad». Se miraron durante un largo rato. Entonces algo cambió en los ojos de Henry, como si se hubiera caído una máscara, y Tina vio la fría indiferencia que tal vez siempre había estado oculta tras su sonrisa amistosa. «¿La verdad?», preguntó él, con la voz tan fría como sus ojos. «La verdad es que dejé de preocuparme por ti hace mucho tiempo. La verdad es que Fiona me comprende mejor de lo que tú jamás podrías. Y sí, somos más que colegas». ¿Es esa la verdad que querías oír? Cada palabra era como un golpe, pero Tina se mantuvo firme. «¿Y qué vas a hacer con nuestras cuentas bancarias?», preguntó en voz baja. Por un momento, los ojos de Henry brillaron de sorpresa,
pero enseguida se recompuso. Tina sintió que algo en su interior se quebraba. Henry se dio la vuelta y se acercó a la ventana. «Quiero el divorcio», dijo mirando hacia la oscuridad. «Tendrás los papeles la semana que viene». Tina se quedó de pie, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. No lloró, las lágrimas vendrían después. Ahora solo tenía una sensación de vacío y una claridad increíble. Podía verlo todo con tanta claridad. Los años de engaño, las pequeñas señales que había ignorado, su propia ceguera. «Lo entiendo», dijo por fin. «Lo entiendo mucho más de lo que crees». Se dio la vuelta y salió del despacho, dejando a Henry a solas con sus secretos. Pero ella estaba segura de una cosa. Esto no era el final. Era solo el principio. Tina pasó la noche en el dormitorio de invitados. No podía dormir, sus pensamientos daban vueltas en su cabeza como cuervos hambrientos. Recordó cada detalle de lo que había visto en el despacho de Henry. La postura segura de Fiona, los documentos bancarios, la mirada fría de su marido. Algo le decía que aquello era solo una parte de la verdad. A las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol tocaban la ventana, Tina se levantó de la cama. Sabía que Henry solía despertarse a las 7. Tenía una hora. Silenciosa como una sombra, bajó a la cocina y encendió la cafetera, un ritual matutino familiar. Luego fue al despacho de Henry. Como esperaba, la puerta estaba cerrada, pero Tina sabía desde hacía tiempo que había una llave de repuesto escondida en un jarrón en una estantería cercana. El despacho olía al perfume caro de Fiona. Tina se acercó al escritorio e intentó abrir el cajón donde Henry había escondido los documentos. Estaba cerrado. Podría haber intentado forzar la cerradura, pero habría llamado la atención. En lugar de eso, encendió el ordenador de Henry. «Necesita una contraseña», pensó con una sonrisa amarga. Claro que necesita una contraseña. Tina probó varias combinaciones. La fecha de su boda, la fecha de nacimiento de Henry, el nombre de su equipo de fútbol favorito. Nada. De repente cayó en la cuenta. Introdujo el nombre Fiona. La pantalla cobró vida. «Dios mío», susurró Tina, «¿hasta dónde ha llegado esto?» Abrió rápidamente el navegador y comprobó su historial. Páginas web de propiedades, agencias inmobiliarias, anuncios de casas en venta en un barrio prestigioso. Encontró el correo electrónico de Henry. En su bandeja de entrada había varios correos electrónicos de Fiona Blake. Tina abrió la más reciente. «Henry, he encontrado la casa perfecta para nosotros. El agente inmobiliario dice que podemos firmar los papeles la semana que viene. ¿Cuándo piensas contarle lo del divorcio? El tiempo apremia. Recuerda, tenemos que mover la mayoría de los bienes antes de que ella sospeche algo. Besos. F». Tina sintió que se le iba la sangre de la cara. Abrió la carta anterior. «Cariño, habla con Richard sobre esas cuentas en el extranjero. Tenemos que proteger nuestro dinero. Tu mujer puede intentar conseguir la mitad en los tribunales. F». Un sudor frío brotó de su frente. Rápidamente comprobó los correos electrónicos que Henry le devolvía. «Fiona, no te preocupes. Todo está bajo control. Tina no sabe nada de las offshore. El año pasado registré la mayor parte de la propiedad en una empresa fantasma. El divorcio será rápido. No tiene pruebas de mi infidelidad y gracias a los documentos que firmó sin leer, recibirá una miseria. Espérame hoy a las 8 en punto. G». Tina se quedó helada, sintiendo que se le oprimía el pecho. Los documentos que había firmado sin leerlos. ¿De qué estaba hablando? Oyó pasos en la escalera y cerró rápidamente todas las ventanas, pero no apagó el ordenador. No había tiempo que perder. Tina salió del despacho y cerró la puerta justo cuando Henry aparecía en el pasillo. «Te has levantado temprano», dijo él, al notarla en la puerta de su despacho. «No podía dormir», contestó Tina, intentando que no le temblara la voz. «He hecho café».
Se dirigió a la cocina, sintiendo la mirada suspicaz de Henry sobre ella. Tina se sirvió una taza de café, con las manos temblándole ligeramente. Su mente trabajaba febrilmente. Necesitaba ayuda y sabía a quién acudir. Henry entró en la cocina ya vestido con un traje de negocios. «Esta noche trabajo hasta tarde», dijo, sirviendo café en su termo de viaje. Tina asintió sin mirarle. «Sobre lo que dije ayer», continuó Henry en un tono algo más tranquilo, «quiero que sepas que no se trata de una decisión impulsiva». 15 años, dijo Tina en voz baja, 15 años de nuestra vida juntos, y ha tenido que venir otra mujer para decirme que querías el divorcio. Henry suspiró. No quería hacerte daño, pero no ha habido nada entre nosotros desde hace mucho tiempo, solo hemos estado el uno para el otro. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? ¿Antes o después de empezar a salir con Fiona? Tina lo miró directamente a los ojos. Henry apartó la mirada. No importa. Lo que importa es que ahora tenemos que seguir adelante. He hablado con un abogado. Él preparará todos los documentos necesarios. Yo también hablaré con un abogado, dijo Tina con firmeza. Algo brilló en los ojos de Henry. Irritación, miedo, pero se recompuso rápidamente. Por supuesto estás en tu derecho, pero no lo pongas tan difícil, Tina. Podemos separarnos amistosamente. Tomó su termo y salió de la cocina. Unos minutos después, Tina oyó salir su coche del garaje. Se quedó sola, se sentó a la mesa de la cocina y respiró hondo. Aún le temblaban las manos, pero esta vez de rabia, no de miedo. 15 años de matrimonio, y Henry iba a dejarla sin nada. En especie, repitió sus palabras con una sonrisa amarga. Ahora comprendía lo que significaba Paul. Tenía que aceptar tranquilamente lo que él le ofreciera, sin hacer preguntas ni exigir lo que le correspondía por derecho. Tina sacó el teléfono y llamó a su amiga más antigua, Rebecca, que trabajaba en un bufete de abogados. «Rebecca, soy Tina, necesito tu ayuda, y también... ¿Conoces a un buen detective privado?» Durante los 3 días siguientes, Tina vivió sumida en la niebla. Iba a trabajar, cumplía con sus obligaciones, sonreía a sus colegas. Por la noche, volvía a su casa vacía. Henry casi nunca volvía a casa y cuando lo hacía, se encerraba inmediatamente en su despacho. Al cuarto día, Tina se reunió con Rebecca en un pequeño café lejos de su barrio. «¿Cómo estás?», preguntó Rebecca, abrazando a su amiga. «Me siento como si me hubiera atropellado un tren», respondió Tina con sinceridad. Se sentaron en la mesa más alejada. Rebecca sacó una carpeta de su bolso. «Escúchame con atención, Tina», le dijo con seriedad. «No me gusta lo que he descubierto. Henry empezó a preparar el divorcio hace más de 1 año. Poco a poco fue transfiriendo activos a cuentas en paraísos fiscales y a una empresa registrada en las Islas Caimán. ¿Hace 1 año?» Tina sintió que se le apretaba el corazón. «Acabábamos de celebrar nuestro 14º aniversario de boda. Me regaló un par de pendientes de diamantes, que probablemente se pagaron con cargo a vuestras cuentas conjuntas», añadió Rebecca con tristeza. «¿Recuerdas los documentos que firmaste el verano pasado? ¿Algo sobre la reestructuración de la empresa de Henry?» Tina asintió. Recordaba que Henry le había traído una pila de papeles explicándole que eran meras formalidades para su empresa y que ella los había firmado sin siquiera leerlos detenidamente. Entre esos papeles había un acuerdo por el que renunciabas a cualquier derecho sobre su empresa en caso de divorcio, dijo Rebecca en voz baja. Y lo que es peor, firmaste unos papeles que transferían a su nombre la mayor parte de vuestro patrimonio común. Tina sintió que se le caía la sangre de la cara. «Esto no puede ser verdad», susurró. «Los documentos estaban redactados con mucha astucia», explicó Rebecca. «El verdadero significado estaba disfrazado en jerga legal. Incluso yo tuve que leerlos varias veces para entender de qué iban. Y, por desgracia, las firmas son auténticas. ¿Qué hago?
Tina sintió que el pánico se apoderaba lentamente de ella. Rebecca tomó la mano de su amiga entre las suyas. No si actuamos con rapidez e inteligencia. Los contratos firmados bajo coacción o fraude pueden ser impugnados. ¿Qué tipo de pruebas? Cualquier cosa que demuestre que Henry te engañó deliberadamente, que planeó este divorcio con antelación, que ocultó bienes. Correos electrónicos, extractos bancarios, registros telefónicos, cualquier cosa que puedas encontrar. Tina recordó los correos electrónicos que había visto en el ordenador de Henry. Vi la correspondencia entre él y Fiona. Hablaban abiertamente de cómo privarme de mi parte del acuerdo de divorcio. Eso podría ayudar, asintió Rebecca, pero necesitaremos copias. ¿Puedes acceder a su correo electrónico? Su ordenador está protegido con contraseña, pero yo la conozco, dijo Tina. El problema es que rara vez lo deja desatendido. Entonces necesitamos un plan, pensó Rebecca. He hablado con Michael Dixon, el mejor investigador privado de la ciudad. Puede seguir a Henry, recabar información sobre sus encuentros con Fiona, tal vez incluso encontrar pruebas de fraude financiero. ¿Cuánto costará?, preguntó Tina, pensando en sus limitados ahorros. No te preocupes por eso ahora, dijo Rebecca. Lo importante es actuar con rapidez antes de que Henry tenga tiempo de completar su plan. Ya me he reunido con Michael. Empezará mañana. Tina asintió, sintiéndose agradecida a su amiga. Gracias, Rebecca. No sé qué habría hecho sin ti. ¿Para qué están las amigas?, sonrió Rebecca. Ahora escúchame. A partir de ahora, debes tener mucho cuidado. No dejes que Henry sepa que sospechas. Actúa como siempre. Si cree que te has rendido, puede que baje la guardia. Entiendo, dijo Tina. Haré el papel de esposa crédula y desprevenida. Una cosa más, añadió Rebecca con seriedad. Empieza a transferirle dinero de tu sueldo. No mucho para que no se dé cuenta, pero lo suficiente para que tengas un colchón financiero. Pero eso es lo mismo que está haciendo él, vaciló Tina. No, no es lo mismo en absoluto, dijo Rebecca con firmeza. Solo te estás protegiendo a ti misma y a tu parte de los bienes gananciales. Créeme, Tina, he visto muchos divorcios. Los que no se preparan con antelación suelen acabar sin nada. Tina respiró hondo y asintió. Haré lo que haga falta. Por la noche, cuando Tina volvió a casa, encontró a Henry en su despacho. Estaba hablando por teléfono, pero cuando ella entró en casa, él puso fin rápidamente a la conversación. «Hola», dijo él al salir del despacho. «¿Qué tal el día?» «Normal», contestó Tina, intentando que su voz sonara natural. «¿El tuyo?» «Genial», sonrió Henry, pero sus ojos seguían siendo fríos. «Escucha, quería hablarte de la casa». Tina sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa, pero mantuvo la calma en el rostro. ¿Sí? Creo que lo mejor será que te deje la casa a ti, dijo Henry, observando atentamente su reacción. Junto al despacho. Junto a Fiona, pensó Tina, pero asintió. Eso es muy generoso por tu parte, dijo, recordando el consejo de Rebecca de hacerse la esposa ingenua. Quiero que esto sea amistoso, continuó Henry, y quiero que sea un proceso civilizado. Un proceso civilizado en el que tú te lo llevas todo y yo me quedo sin nada, pensó Tina, pero volvió a asentir. ¿Cuándo piensas mudarte?, preguntó. Probablemente la semana que viene, contestó Henry. Por cierto, mañana viene mi abogado. Traerá los papeles del divorcio. Espero que podamos arreglarlo rápido. Por supuesto, dijo Tina, sintiendo que algo se le oprimía en el pecho. Hablaré con él. Estupendo. Henry volvió a esbozar su fría sonrisa. Una cosa más. Necesitaré que firmes unos documentos para el banco. Es solo una formalidad. Tina se dio cuenta de que probablemente se trataba de otro truco para conseguir que renunciara a sus derechos sobre sus bienes comunes. Pero se limitó a sonreír. Por supuesto, Henry,
todo lo que quieras. Él asintió, aparentemente satisfecho con su sumisión, y regresó a su despacho. Tina fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Le temblaban las manos, pero no de miedo ni de sorpresa. Sentía que una fría determinación crecía en su interior. Henry la creía ingenua y débil. Creía que podía manipularla como siempre había hecho. Se equivoca, pensó Tina mientras apretaba su vaso. Esta vez va a ser diferente. Sacó su teléfono y escribió un breve mensaje a Rebecca. Su abogado viene mañana con los documentos. ¿Qué debo hacer? La respuesta llegó casi de inmediato. No firme nada. Diga que quiere que su abogado vea primero los documentos. Yo seré su abogado. Se lo haré saber a Michael. Tenemos que acelerar la investigación. Tina colgó el teléfono y respiró hondo. El juego había comenzado y ella no iba a perder. La mañana llegó antes de que Tina estuviera lista. Apenas durmió, repasando mentalmente todos los detalles de su plan. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron las cortinas, ya estaba en pie. El abogado de Henry vendría hoy, y ella tenía que estar preparada. Tina bajó a la cocina y empezó a preparar café. Ya no le temblaban las manos. En los últimos días, el miedo había dado paso a una fría determinación. Podía oír a Henry paseándose por su dormitorio, preparándose para lo que creía que sería el comienzo de su nueva vida sin ella. «Buenos días», dijo Henry al entrar en la cocina. Su voz sonaba casi amistosa, lo que preocupó aún más a Tina. «Buenos días», contestó ella, sirviéndole una taza de café. «Recuerda que hoy viene Robert, mi abogado», dijo Henry, dando un sorbo al café. «Procura no llegar tarde del trabajo». «Llegaré a tiempo», dijo Tina, «pero me gustaría que mi abogado revisara los documentos antes de firmar nada». Henry se quedó helado con la taza en los labios. «¿Tu abogado?», volvió a preguntar, tratando de ocultar su irritación. «No sabía que habías contratado a un abogado». «He hablado con Rebecca». Tina trató de mantener la voz tan tranquila como la de Henry hacía un momento. «Ha accedido a representarme». «¿Rebecca?». Henry dejó la taza sobre la mesa. «Es mi amiga y una abogada cualificada», respondió Tina. «Confío en ella». Henry guardó silencio unos segundos, obviamente reconsiderando sus planes. «De acuerdo», dijo finalmente, «si eso te hace sentir mejor. Pero te aseguro que todo será justo. No voy a engañarte». «Es demasiado tarde para eso», pensó Tina, pero asintió. «Estoy segura de que todo irá bien», dijo con fingida ingenuidad. «Pero Rebecca insiste en que tenga cuidado». Henry se levantó. «Tengo que irme», dijo. «Nos vemos esta noche». Cuando la puerta se cerró tras él, Tina respiró hondo. La primera parte de su plan estaba en marcha. Ahora Henry sabía que no firmaría los documentos sin asesoramiento legal. Esto le daría tiempo. Sacó el teléfono y marcó el número del detective privado que le había recomendado Rebecca. «Señor Dixon, soy Tina Burns. ¿Podemos vernos hoy?». A la 1 de la tarde, Tina estaba sentada en una pequeña cafetería del distrito financiero de la ciudad. Había pedido permiso para ausentarse del trabajo, explicando que tenía una emergencia personal. Michael Dixon, investigador privado, se presentó a la hora acordada. Un hombre bajito de mediana edad con un anodino traje gris. «Señora Burns», se acercó a su mesa. «Michael Dixon». «Gracias por venir», dijo Tina, estrechándole la mano. «Y gracias por aceptar ayudarme». «Es mi trabajo», dijo Dixon con sencillez, sentándose frente a ella. «Su marido planea divorciarse y parece que intenta ocultar bienes». Tina asintió. «Sí, y tiene una novia, Fiona Blake. Llevan más de un año planeando juntos el divorcio». Dixon sacó un pequeño cuaderno e hizo algunas anotaciones. «Hábleme más de su marido. ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Dónde pasa la mayor parte del tiempo?». Tina le contó todo lo que sabía sobre el horario de Henry, su trabajo y los lugares a los que le gustaba ir.
Mencionó los correos electrónicos que había visto y los documentos que la había engañado para que firmara. Necesito pruebas, terminó. Pruebas de que ocultó activos deliberadamente, de que me hizo firmar esos documentos mediante engaño. Sin eso, podría perderlo todo. Dixon asintió mientras seguía tomando notas. Entiendo. Empezaré a seguirle hoy mismo. Si se reúne con esa Fiona, lo sabré. ¿Y los registros financieros? Preguntó Tina. ¿Hay alguna forma de acceder a ellos? Admitió Dixon. Es más complicado que eso, pero si podemos demostrar que oculta bienes, el tribunal podría ordenar una auditoría. Tina asintió, sintiendo que la esperanza se le agolpaba en el pecho. ¿Cuánto tiempo llevará? Es difícil de decir, respondió el detective, pero empezaré a enviarle informes a partir de mañana. Utilice esta dirección de correo electrónico, y le dio una tarjeta de visita. Es segura y su marido no podrá rastrearla. Gracias, dijo Tina, guardando la tarjeta en el bolso. No tiene ni idea de lo importante que es esto para mí. He visto muchos casos como este, señora Burns, dijo Dixon con seriedad, pero usted no está sola, y no vamos a dejar que se escape. Cuando Tina salió del café, se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en días, no se sentía indefensa. Tenía un plan e iba a luchar. Exactamente a las 6 de la tarde, Tina estaba en casa. Rebecca llegó 15 minutos antes y discutieron brevemente la estrategia. Recuerda, dijo Rebecca, no dejes que se entere de sus planes. Hazle creer que solo quieres tener cuidado y no aceptes nada hoy. Tina asintió. Oyó llegar el coche. Henry había vuelto y probablemente su abogado estaba con él. La puerta se abrió y dos hombres entraron en el salón. Henry parecía tenso y su acompañante, un hombre alto y canoso con un traje caro, destilaba confianza y fría profesionalidad. Tina, este es Robert Klein, mi abogado, presentó Henry. Robert, esta es mi mujer, Tina, y su abogada, Rebecca Thompson. Abogada, corrigió Rebecca poniéndose en pie y tendiendo la mano. Rebecca Thompson, Morgan y Asociados. Represento a la señora Burns. Robert Klein le estrechó la mano, con el ceño ligeramente fruncido. Encantado de conocerla, dijo. Espero que podamos resolver esto rápidamente y sin problemas. Yo también lo espero, respondió Rebecca con una sonrisa profesional. Se sentaron a la mesa del comedor. Robert Klein abrió su maletín y sacó varios documentos. He preparado un paquete de divorcio estándar, comenzó. Como hemos hablado con el señor Burns, él está dispuesto a abandonar la casa de la señora Burns y pagarle una manutención mensual de $3,000 durante un año. Rebecca cogió los papeles y empezó a leerlos con atención. ¿Y los bienes comunes? Preguntó sin levantar la vista de los papeles. Las cuentas bancarias, las inversiones, el negocio del señor Burns. En cuanto al negocio, dijo Klein, sacando otro documento, como puede ver, la señora Burns ya firmó un acuerdo de cesión el año pasado. En cuanto a los demás bienes, proponemos que se dividan 70-30 a favor del señor Burns, dada su mayor contribución al presupuesto familiar. Rebecca pasó la página lentamente. Interesante, dijo. ¿Y cuánto calculan que valen los bienes comunes? Klein dio una cifra que equivalía a la mitad de lo que Tina sabía de sus ahorros reales. ¿Y esa estimación incluye las cuentas en paraísos fiscales en las Islas Caimán? Preguntó Rebecca levantando la vista de los documentos. La sala se quedó en silencio. ¿De qué está hablando?, preguntó Klein, pero su voz ya no sonaba segura. Hablo de las cuentas que el señor Burns abrió hace más de un año, respondió Rebecca con calma, en una empresa llamada Aurora Holdings, registrada en las Caimán, que, por una extraña coincidencia, posee propiedades muy similares a las del matrimonio Burns. Henry se levantó de la silla, con el rostro enrojecido por la ira. «Esto es absurdo», dijo. «¿Has contratado a un detective para que me siga, Tina? ¿Esa es tu respuesta a un divorcio civilizado?»
¿Civilizado? Tina también se levantó, sintiendo que la ira que había estado conteniendo durante los últimos días por fin estallaba. ¿Llamas civilizado a que me hayas estado mintiendo durante años? ¿Que hayas transferido nuestro dinero común a cuentas secretas? ¿Que me hayas obligado a firmar documentos sin explicarme lo que realmente decían? Yo no te obligué a firmar nada, dijo Henry. Lo firmaste tú mismo. No es culpa mía que no leyeras lo que estabas firmando. Estaban los documentos escritos de forma que cualquier persona normal pudiera entender lo que decían, intervino Rebecca. Señora Thompson, si tiene quejas concretas sobre el comportamiento del señor Burns, estamos dispuestos a escucharlas. Oh, tendremos pruebas, replicó Rebecca, y cuando las tengamos nos veremos en los tribunales. Mientras tanto, no creo que mi cliente firme ningún documento. Henry miró a Tina con una mezcla de enfado y decepción. ¿De verdad quieres pasar por todo esto?, le preguntó. Un divorcio complicado, los tribunales, un escándalo público. ¿Crees que eso te hará feliz? Solo quiero justicia, Henry, respondió Tina con calma. Nada más, pero nada menos. Robert Klein empezó a guardar los documentos en su maletín. Creo que es suficiente por hoy, dijo. Señora Thompson, mañana volveré a hablar con usted. Por supuesto, sonrió Rebecca. Siempre estoy abierta al diálogo. Cuando el abogado se marchó, Henry se quedó de pie en medio del salón, mirando a Tina como si la viera por primera vez. No creía que fueras a hacer esto, dijo finalmente. ¿Hacer qué, Henry?, preguntó Tina. Proteger tu futuro, impedir que volvieras a engañarme. Has cambiado, dijo él, negando lentamente con la cabeza. Nunca habrías... Solía confiar en ti, interrumpió Tina. Solía pensar que nuestro matrimonio significaba algo para ti, que yo significaba algo para ti. Pero ahora sé la verdad. Hago las maletas y me voy, dijo él. Volveré cuando te hayas ido para recoger el resto de tus cosas. No me voy a ninguna parte, Henry, dijo Tina con firmeza, y no voy a dejar que me desalojes. Él se detuvo en medio de las escaleras y se dio la vuelta. Puedo hacerte la vida muy difícil, Tina, dijo en voz baja, pero su voz estaba llena de amenaza. No tienes ni idea de lo que soy capaz. Y tú no tienes ni idea de lo que soy capaz, replicó Tina sin apartar la mirada. Cuando Henry subió, Rebecca se acercó a Tina y la abrazó. Lo has hecho muy bien, le dijo. Pero esto es solo el principio. Lo sé, asintió Tina. Pero yo tampoco. A la mañana siguiente, Tina se despertó con el ruido de la puerta al cerrarse. Henry se había ido sin despedirse. Bajó a la cocina y vio una nota sobre la mesa. Te llamaré. Tenemos que hablar sin tu amigo agresivo. Tina arrugó la nota y la tiró. Se acabó hablar en privado. No más oportunidades de manipulación. Consultó su correo electrónico y vio un mensaje de Michael Dixon. Al abrirlo, empezó a leer el informe sobre el primer día de vigilancia de Henry. El sujeto salió del trabajo a las 17:30 y no se dirigió a su casa, sino al complejo residencial Riverside Towers, donde pasó 2 horas en el apartamento 704. Según mis informaciones, este apartamento pertenece a la empresa Riverside Towers. Según mis informaciones, este apartamento pertenece a Fiona Blake. Más tarde, el sujeto se reunió con un hombre al que identifiqué como Robert Klein en el bar del Hotel Marriott. Hablaron durante 1 hora. Por desgracia, no pude oír su conversación, pero a juzgar por su lenguaje corporal, fue tensa. Después, el sujeto regresó a su casa. Al informe se adjuntaban varias fotografías. Henry entrando en casa de Fiona. Henry y Klein sentados en un bar. Henry entrando en su coche antes de volver a casa. En todas las fotos parecía tenso y enfadado. Tina sintió una extraña satisfacción al ver por fin el verdadero rostro de su marido. Años de matrimonio y nunca supo quién era en realidad. Sonó su teléfono. Rebecca.
Acabo de recibir una llamada de Klein, dijo sin presentarse. Quieren volver a verse, hoy mismo. ¿Qué has dicho?, preguntó Tina. Que estamos de acuerdo, pero la reunión tendrá lugar en mi despacho, no en tu casa, y quiero que estés preparada para que intenten presionarte. Pueden amenazarte, pueden prometerte montañas de oro, lo que haga falta para que firmes los papeles cuanto antes. No voy a firmar nada, dijo Tina con firmeza, no después de todo lo que he aprendido. Bien, dijo Rebecca. Nos vemos en mi despacho a las 2. Una cosa más. Michael había descubierto algo interesante sobre Fiona Blake. No es solo la amante de Henry. Trabaja para la misma empresa de inversiones que creó las cuentas en el extranjero para tu marido. Tina sintió un escalofrío. ¿Crees que le ayudó a esconder el dinero? Es más, dijo Rebecca, Michael cree que ella podría haber sido el cerebro de todo el plan. Ya ha tenido varios fuzel, hombres ricos que de repente se divorcian de sus esposas tras trasladar sus activos a paraísos fiscales. Dios mío, susurró Tina, ¿se trata de algún tipo de estafa? Eso parece, y Henry es su último cliente, o, mejor dicho, una víctima. Tina recordó cómo Fiona se había sentado en el borde del escritorio de Henry, segura de sí misma, tranquila. Recordó sus ojos fríos, su mirada calculadora. No era una mujer enamorada. Pobre Henry, dijo Tina con una sonrisa amarga. Cree que me está utilizando, pero en realidad está siendo utilizado. No sientas lástima por él, advirtió Rebecca. Conscientemente siguió adelante con este plan. Lo sé, dijo Tina, y créeme, no voy a perdonarle, pero no puedo evitar pensar en lo tonto que resultó ser. Después de la llamada, Tina se sentó a la mesa de la cocina, sintiéndose extrañamente tranquila. La amenaza seguía siendo real. Henry podía destruirla económicamente si no conseguía demostrar su fraude, pero ahora tenía un as en la manga. Fiona Blake no era solo una amante, era una posible criminal. Y eso podía cambiarlo todo. Tina terminó su café y fue a vestirse. Hoy volvería a encontrarse con Henry y su abogado, pero esta vez estaría preparada. El despacho de Rebecca reflejaba su personalidad, elegante pero práctico, con un mínimo de detalles innecesarios. Tina se sentó en una mullida silla de visitante, intentando concentrarse en su respiración. La reunión con Henry y su abogado estaba a punto de empezar en 10 minutos, y notaba que se le ponían los nervios de punta a pesar de la confianza que tenía en su posición. ¿Estás preparada?, preguntó Rebecca, dejando el expediente que estaba estudiando. Sí, asintió Tina. Solo quiero que esto acabe cuanto antes. Recuerda que pueden intentar cualquier cosa, presiones, amenazas, promesas. No te pongas sentimental. Tina volvió a asentir. En 15 años de matrimonio, Henry había aprendido bien sus debilidades. Sabía cómo hacerla sentir culpable, cómo hacerla dudar, pero hoy no le permitiría que la manipulara. A las 2 en punto, la secretaria de Rebecca anunció que habían llegado los invitados. Tina respiró hondo y se enderezó en la silla. Henry fue el primero en entrar, seguido de Robert Klein. La expresión de Henry era ilegible, pero Tina notó ojeras. Gracias por aceptar esta reunión, dijo Klein, sentándose frente a Rebecca. Mi cliente cree que podemos resolver esto sin dramas. Siempre estamos abiertos a un diálogo constructivo, replicó Rebecca. Klein miró a Henry, que por fin había hablado. Tina, escucha. Empezó en un tono que probablemente creyó razonable y persuasivo. Entiendo que estés disgustada y asustada. El divorcio siempre asusta, sobre todo cuando estás acostumbrada a que yo me encargue de todos los asuntos económicos. No quiero que sufras, continuó Henry, así que estoy dispuesto a aumentar los pagos mensuales a $5,000. Y, por supuesto, te quedas con la casa. ¿Y las cuentas en paraísos fiscales, Henry?, preguntó Tina con calma. No hay cuentas en paraísos fiscales, dijo él. Son imaginaciones de tu amigo, que intenta iniciar una guerra entre nosotros. ¿En serio?
Rebecca sacó una carpeta de su escritorio y la abrió. Entonces, ¿cómo explica estos documentos, señor Burns? Son extractos bancarios de un banco de las Islas Caimán, donde usted abrió una cuenta a nombre de Aurora Holdings el año pasado. En los últimos 8 meses, se han transferido aproximadamente $2 millones a esta cuenta desde sus cuentas personales. Klein echó un rápido vistazo a los documentos y luego a Henry, que se quedó helado. Podría tratarse de una transacción comercial legítima, dijo el abogado con cuidado. El señor Burns tiene derecho a ampliar su negocio. Por supuesto, convino Rebecca, salvo que el dinero no es todo suyo. La mayor parte es propiedad común del matrimonio Burns, y según nuestra ley estatal, deben dividirse equitativamente en un divorcio. Además, abrió otra carpeta. El señor Burns tenía la clara intención de ocultar estos bienes a su esposa, lo que constituye una violación de la ley. Esto es absurdo. Henry finalmente encontró su voz. ¿Contrataste a un investigador privado para seguirme? ¿Para indagar en mis finanzas? Te has pasado de la raya, Tina. Tú también, Henry, replicó Tina con calma. Lo sé todo sobre Fiona Blake, sobre tus planes, sobre los documentos que me engañaste para que firmara. Lo sé todo. Henry la miró con una mezcla de ira y sorpresa. Había algo en sus ojos que Tina nunca había visto antes. Miedo. Puedo explicarlo, empezó él, pero Tina lo interrumpió. No lo hagas. He visto tus correos electrónicos. Tina no sabe nada de offshore. Recibirá una miseria, gracias a esos documentos que firmó sin leer. Todo esto son palabras tuyas, Henry. Klein se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante. Creo que todos deberíamos hacer una pausa y calmarnos, dijo. Compromiso, sonrió Rebecca. Por supuesto, el señor Burns devolverá todos los activos ocultos a Estados Unidos, admitirá que los documentos que firmó la señora Burns eran fraudulentos y aceptará un reparto justo de todos los bienes. Ese es nuestro compromiso. Eso es poco realista, dijo Henry. No tienes pruebas de que esos documentos se firmaran bajo coacción. ¿Y esto? Rebecca sacó otro documento. Confirma que lo más probable es que las firmas de algunos de los documentos se hicieran bajo coacción o en condiciones de extrema tensión. Es suficiente para impugnarlas ante un tribunal. Tina miró a su marido, que ahora parecía 10 años mayor. Su confianza se había desvanecido, dejando solo a un hombre devastado cuyo plan se desmoronaba ante sus ojos. Tina, dijo él, ignorando a los abogados, hablemos en privado. Hablemos en privado. Podemos arreglar esto como seres humanos. Me temo que no, replicó Tina. Cualquier cosa que tengas que decirme puedes decírmela delante de nuestros abogados. Henry suspiró y miró a Klein, que negó imperceptiblemente con la cabeza. De acuerdo, dijo Henry por fin. ¿Qué propones? Rebecca sacó otro documento y se lo entregó a Klein. Esta es nuestra propuesta para la división de la propiedad. Como puede ver, es bastante generosa dadas las circunstancias. La SRA. Burns acepta el 50% de todos los bienes verificados, incluidos los ocultos en paraísos fiscales. También acepta no presentar una demanda penal por falsificación de documentos. Klein echó un vistazo al documento y se lo entregó a Henry. Esto es un robo, dijo, no lo aceptaré. Entonces nos reuniremos en el juzgado, replicó Rebecca con sencillez, donde tendremos que revelar todos los detalles de tu fraude financiero, incluyendo tu relación con Fiona Blake y su papel en la ocultación de tus activos. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Ante la mención de Fiona, Henry se quedó helado. ¿Qué sabes de ella?, preguntó con cautela. Lo suficiente, respondió Rebecca. Lo suficiente para interesar a Hacienda y posiblemente a la Fiscalía. Klein puso la mano en el hombro de Henry y se inclinó para susurrarle al oído. Henry escuchó, y su rostro fue adquiriendo una expresión de comprensión y derrota.
Necesitamos tiempo para discutir tu propuesta, dijo finalmente Klein. Nos pondremos en contacto contigo mañana. Por supuesto, sonrió Rebecca, pero no olvides que cada día que te retrasas, reunimos más pruebas. Cuando Henry y Klein se marcharon, Tina sintió que por fin se liberaba la tensión de las últimas horas. Se sentó en su silla, sintiéndose extrañamente vacía. No había alegría por la victoria, ni alivio, solo una silenciosa tristeza por 15 años que habían sido una mentira. «Lo has hecho bien», dijo Rebecca, sentándose a su lado. «No esperaba que fueras tan fuerte». «Yo tampoco lo esperaba», admitió Tina. «¿Y ahora?» «Ahora dependes de ti misma», terminó Rebecca. «Y resulta que eres más fuerte de lo que pensabas». Tina asintió, pero en su corazón no solo sintió fuerza, sino también una profunda tristeza. Recordó cómo había conocido a Henry, cómo habían planeado su futuro, cómo él le había prometido el mundo, cuándo se había torcido todo, cuándo dejó de ser el hombre del que se había enamorado. «¿Qué pasará después?», preguntó. «Es casi seguro que aceptarán nuestra oferta», dijo Rebecca. «Klein es un abogado inteligente. Comprende que no está tratando con una ingenua ama de casa, sino con una mujer dispuesta a luchar, y sabe que tenemos pruebas. ¿Y si no aceptan? Entonces iremos a juicio», dijo Rebecca con sencillez. Tina asintió. En el fondo, esperaba que no fuera a juicio. No porque temiera perder, sino porque no quería pasar por todo este fango en público. 15 años de su vida, expuestos al público, desmontados pieza a pieza, convertidos en fríos hechos legales. «Gracias, Rebecca», dijo, «no podría haberlo hecho sin ti». «Tonterías», sonrió Rebecca, «eres más fuerte de lo que crees. Solo te he enseñado a usarla». Cuando Tina salió del despacho de Rebecca, ya estaba anocheciendo. Decidió no ir directamente a casa. No quería ver a Henry si estaba allí. En lugar de eso, se dirigió a un pequeño parque cercano y se sentó en un banco. El teléfono de su bolso vibró. Un mensaje de Michael Dixon. «Urgente. Necesito hablar contigo. He descubierto algo importante sobre Fiona Blake». Tina marcó rápidamente su número. «¿Señor Dixon? Soy Tina Burns». «Sí, señora Burns». La voz del detective sonaba tensa. «Acabo de recibir una información que podría cambiarlo todo. Fiona Blake no es solo una analista financiera. Tiene antecedentes penales». Tina se enderezó en el banco. «¿Antecedentes penales? ¿De qué tipo?» «Hace 5 años la detuvieron por fraude. Se cambió el nombre después de cumplir una condena condicional. Su verdadero nombre es Fiona Reynolds, y su plan es siempre el mismo. Se acerca a hombres ricos casados, les ayuda a ocultar sus bienes antes del divorcio y luego les deja sin nada». «¿Qué quiere decir con les deja sin nada?», preguntó Tina, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Transfiere el dinero a sus propias cuentas y desaparece», respondió Dixon. «Sus 3 clientes anteriores lo perdieron todo: esposas, dinero, reputación. Uno incluso se suicidó». Tina se quedó atónita ante esta revelación. Henry no solo la había engañado, había sido víctima de una estafa cuidadosamente planeada. «¿Y crees que está planeando lo mismo con Henry?» «Estoy bastante seguro», dijo Dixon. «Su patrón es siempre el mismo, y lo que es peor, parece dispuesta a actuar. Ha reservado un vuelo a Buenos Aires para pasado mañana». «Dios mío», susurró Tina, «¿puedes probarlo?» «Estoy reuniendo pruebas», respondió Dixon, «pero es importante que actuemos con rapidez. Si desaparece con el dinero, será casi imposible recuperarlo». «¿Qué podemos hacer?» «Tengo un plan», dijo Dixon, «pero necesito vuestra ayuda. Y esto puede sonar extraño, pero creo que deberías avisar a tu marido». Tina se quedó helada. «¿Avisar a Henry?» «Entiendo cómo se siente, señora Burns», dijo Dixon, «pero no se trata solo de su divorcio.
Se trata de un caso criminal, y si Fiona desaparece con el dinero, entonces yo también me quedaré sin nada. Tina terminó su pensamiento. Así es mejor lidiar con tu marido en los tribunales que con un delincuente internacional que ha desaparecido en lo desconocido. Tina respiró hondo. La idea de ayudar a Henry después de todo lo que había hecho le parecía absurda. Pero Dixon tenía razón. Si Fiona desaparecía con el dinero, ambos saldrían perjudicados. ¿Qué sugieres?, preguntó finalmente. Deberíamos atraparla con las manos en la masa, hacerla confesar sus planes, y necesito tu ayuda para hacerlo. Te escucho, dijo Tina. Casi había anochecido cuando terminó de hablar con Dixon y se levantó del banco. El plan del detective era arriesgado, pero podía funcionar. Y si tenía éxito, no solo protegería su parte de la propiedad conjunta, sino que posiblemente evitaría otro crimen. La idea de avisar a Henry seguía pareciéndole extraña, pero Tina comprendió que ya no se trataba de su relación personal. Era una cuestión de principios, y pasara lo que pasara, no podía permitir que Fiona los engañara a ambos. Con estos pensamientos en mente, se dirigió a su coche. Mañana iba a ser un gran día y tenía que prepararse. Cuando Tina llegó a casa, era tarde. La casa estaba a oscuras y en silencio. Probablemente Henry aún no había regresado, o tal vez había decidido pasar la noche en casa de Fiona. Pensar en eso ya no le dolía a Tina, sino que solo la decepcionaba en silencio. Subió las escaleras, se dio una ducha rápida y se fue a la cama. No podía dormir. Repasó una y otra vez el plan de Dixon, buscando puntos débiles y pensando en posibles escenarios. De repente, oyó abrirse la puerta principal. Pasos en las escaleras. Henry había vuelto. Recorrió el pasillo y se detuvo ante su puerta. Tina contuvo la respiración. No estaba segura de querer tener esta conversación en ese momento, pero tras una breve pausa, los pasos retrocedieron y Henry se dirigió a su habitación. Tina exhaló lentamente. La conversación podía esperar hasta mañana. Esta noche necesitaba descansar y coger fuerzas para lo que le esperaba. Su último pensamiento antes de dormirse no fue odio hacia Henry ni miedo al futuro, sino una extraña sensación de liberación. Por primera vez en muchos años se sentía dueña de su vida, y nadie, ni Henry ni Fiona, podía arrebatárselo. La mañana llegó inesperadamente rápido. Tina se despertó con un mensaje de Michael Dixon. Todo está listo. Nos vemos a las 10 en el Blue Cup Café. Se preparó rápidamente y condujo hasta el café, situado en un barrio tranquilo. Dixon ya la estaba esperando con un joven técnico, Alex. Señora Burns, le estrechó la mano Dixon, este es Alex, mi técnico. Va a ayudarnos con las cintas. ¿Ha contactado con él?, preguntó Tina mientras se sentaba frente a él. Sí, su marido quedó en verse en 15 minutos. No le hizo mucha gracia saber de mí, pero cuando le mencioné a Fiona y su pasado, accedió a escuchar. ¿Y Fiona no se enterará de la reunión? Tuvimos cuidado. Según nuestra información, ella está ocupada preparándose para partir. Su vuelo a Buenos Aires de mañana ya está reservado. Alex le mostró a Tina un pequeño micrófono para grabación encubierta. Estaba a punto de atárselo a la ropa cuando se abrió la puerta del café y apareció Henry, cansado y tenso. «Tina», dijo acercándose a la mesa, «señor Dixon». «Así que», continuó sentándose, «¿dices tener información sobre Fiona?» «No solo información», respondió Dixon. «Pruebas de que te ha estado engañando, como los 3 hombres anteriores». Dixon describió el pasado delictivo de Fiona, su verdadero nombre, Fiona Reynolds, y su patrón de actividad. Cómo encuentra a hombres casados ricos, se involucra con ellos, les convence para que trasladen sus bienes al extranjero antes del divorcio y luego desaparece con el dinero. «Eso es absurdo», dijo Henry, pero sin la misma confianza. «Fiona es una analista financiera de éxito».
Dixon le entregó los estados financieros. Su última estafa fracasó y está desesperada por conseguir dinero. Henry miró los documentos en silencio y su rostro pasó gradualmente de la incredulidad al asombro. Fiona ha reservado un vuelo a Buenos Aires para mañana por la mañana, continuó Dixon. Planea convencerte para que firmes los documentos finales esta noche y desaparezcas con tus bienes mañana. ¿Lo sabías?, preguntó él en voz baja. Me enteré ayer, respondió ella. Quería avisarte a pesar de todo. Henry se dio la vuelta, apretando los puños bajo la mesa. ¿Qué propones?, preguntó a Dixon. Necesitamos pruebas de sus intenciones. Te reunirás con ella hoy, como estaba previsto, pero con un micrófono oculto. Convéncela de que revele su plan. Haz que admita que planea largarse con el dinero. Henry negó con la cabeza. Es demasiado lista para eso. Pero puede que lo haga, dijo Tina, sobre todo si cree que la victoria está cerca. A las 7:30, Tina y Dixon se sentaron en el coche detrás del restaurante Milano, escuchando la conversación a través de sus auriculares. Henry ya estaba dentro, esperando a Fiona. Henry, cariño, siento llegar tarde, dijo la dulce voz de Fiona. El tráfico estaba fatal. No pasa nada, contestó Henry. Tina sintió una punzada de dolor al escuchar la conversación fácil de Henry con la mujer que planeaba robarle. Entonces, dijo Henry después de intercambiar cumplidos, ¿está todo listo para el traslado de mañana? Absolutamente, respondió Fiona. En cuanto firmes estos formularios, el dinero estará a salvo de las reclamaciones de tu mujer. ¿Y estás seguro de que no puede llegar a él? Tiene ese detective. No te preocupes, el plan es perfecto. Para cuando se dé cuenta de algo, será demasiado tarde. Pareces tenso, Henry, dijo Fiona tras una pausa. ¿Pasa algo? No, estoy bien, se apresuró a decir Henry. El divorcio, la transferencia de dinero. Lo sé, se suavizó la voz de Fiona, pero piensa en nuestro futuro. ¿Cómo vamos a vivir en Buenos Aires libres de todas las preocupaciones? Tina vio que Dixon se enderezaba en su asiento. ¿Buenos Aires?, preguntó Henry, haciéndose el sorprendido. ¿Te acuerdas? Hablamos de ello la semana pasada. Ah, sí, claro. ¿Cuándo nos vamos? Mañana. He reservado billetes para el vuelo de la mañana. En cuanto nos transfieran el dinero, empezaremos una nueva vida. ¿Y tu trabajo? ¿Vas a dejarlo? Fiona se rió, y había algo frío en su risa que hizo que Tina se estremeciera. ¿Qué trabajo, Henry? La empresa para la que trabajaba no era más que una tapadera. ¿Qué quieres decir? Oh, Henry, no seas tan ingenuo, dijo Fiona con un poco de irritación. ¿Crees que me enamoré a primera vista? Era trabajo, igual que las 3 veces anteriores. En el coche, Dixon sonrió y levantó el pulgar. ¿Un trabajo? Henry sonó ofendido. ¿A qué te refieres? Encuentro hombres adinerados que son infelices con sus matrimonios, explicó Fiona. Les doy lo que quieren: atención, admiración, sexo sin compromiso. Luego les ayudo a ocultar sus bienes a sus esposas. ¿Y luego qué? Desaparezco con el dinero. No es nada personal, solo negocios. ¿Y tú? ¿Planeas hacer lo mismo conmigo? No te enfades tanto, dijo Fiona con ligereza. Ya te has divertido bastante. Y no actúes como un santo. Estabas dispuesto a robarle a tu propia esposa. No eres mejor que yo. ¿Y ahora qué? ¿Vas a coger el dinero e irte? Así es. Pero no te preocupes, te dejaré. El 10%. Tenemos suficiente, dijo Dixon, quitándose el auricular. Ha admitido el fraude. Es hora de actuar. Llamó rápidamente a la policía y él y Tina entraron en el restaurante. El maitre intentó detenerlos, pero Dixon mostró su identificación. Tina vio a Henry y a Fiona sentados en una mesa de la esquina. ¿Qué está pasando?, preguntó Fiona al fijarse en ellos. ¿Qué significa esto, Henry? Significa que se acabó el juego, Fiona, dijo Henry poniéndose en pie.
Fiona Reynolds, dijo Dixon, mostrando su identificación. Soy el detective privado Michael Dixon. Tenemos una grabación de su confesión de fraude. La policía está en camino. Fiona intentó escapar volcando la mesa, pero la puerta del restaurante ya se estaba abriendo y la policía apareció en el umbral. La detuvieron tras leerle sus derechos. Tina se quedó mirando la escena, sintiendo un extraño vacío. Era una victoria, pero no había alegría. Henry se acercó a ella, con el rostro pálido y cansado. «Tina», dijo en voz baja, «gracias. Sin ti, lo habría perdido todo». «Ya lo has perdido todo, Henry», replicó ella. «Mi confianza, nuestra familia, tu integridad». «Lo sé», dijo él, «y lo lamento más de lo que puedas imaginar». «No retiraré el divorcio», dijo Tina, «pero estoy dispuesta a discutir un reparto justo de los bienes, sin demandas, sin escándalos. Después de todo lo que he hecho, ¿estás dispuesta a ser justa?» «No para ti», dijo Tina, «para mí. No quiero pasarme la vida odiando. Quiero seguir adelante». Henry asintió lentamente. «Estoy de acuerdo. Y Tina, lo siento, por todo». Tina lo miró, sintiendo que algo dentro de ella por fin se soltaba. No el perdón, sino el primer paso hacia la curación. 3 meses después, Tina estaba sentada en la terraza de su nueva casa, una casita pequeña pero acogedora. Delante de ella había un documento de divorcio firmado. Todo había terminado de forma tranquila y civilizada. Henry había cumplido su palabra de un reparto justo de los bienes. Sonó el teléfono. «Rebecca». «Hola», dijo Tina. «Acabo de recibir los papeles. ¿Cómo te encuentras?», preguntó Rebecca. Tina miró el jardín que acababa de empezar a plantar. ¿Triste por haber perdido lo que antes parecía perfecto? Sí, pero también aliviada y esperanzada. Por primera vez en muchos años, era libre de vivir según sus propias reglas, de tomar sus propias decisiones. «Me siento preparada para empezar de nuevo», dijo, «y esta vez sé quién soy y lo que valgo». Esta historia no tuvo un final feliz de cuento de hadas, sino un comienzo real. El comienzo de una nueva vida, en la que Tina ya no era víctima de las circunstancias, sino autora de su propio destino. Tras el divorcio, Tina no solo cambió de casa, sino que empezó una nueva vida profesional. Gracias a su formación como contable y a los conocimientos que adquirió luchando contra las maquinaciones de Henry, abrió una pequeña empresa de consultoría especializada en seguridad financiera para mujeres en proceso de divorcio. Veía a cada cliente como parte de su misión de ayudar a otras a no cometer los mismos errores que ella y a proteger lo que se merecen. «El conocimiento es poder», decía a sus clientas, y estas palabras resumían quién era Tina, una mujer que convirtió una tragedia personal en una fortaleza para sí misma y para los demás.